Benvinguts i benvingudes a Històries de Cora. Amb Maria Jesús González. Comença el vol. Ja podeu passar. Us encantarà. Buenas noches, bienvenido y bienvenida a Historias de Cora. Soy María Jesús González y hoy volvemos a compartir sueños, retos, anhelos, los que emergen para que los acunemos. Hoy una entrevista muy especial, hoy un invitado de honor, Roberto Domingo, alias Robert. Bienvenido, Robert. Hola, María Jesús. Hoy, Robert, estoy convencida que tu experiencia impactará en la nuestra y despertará recuerdos y huellas que permanecen, para que hoy las veamos, para que las reconozcamos. Hoy, Robert, con tu testimonio podremos elevarnos en ese mago que todos llevamos. Os explico un poquito. Robert es uno de mis últimos cruces sagrados, un tesoro que la vida me ha entregado. Nos conocemos desde hace poquito, pero enseguida fui capaz de ver lo que venía a entregarme. Es bonito ver cómo nos impactamos cuando entregamos el regalo que cada uno portamos. Y así ocurrió con Robert. Su poder creador, con esas manos de oro, me impactó. Y enseguida supe ver su don, el que hoy te traigo. Su capacidad de transformar la materia en verdaderas riquezas. Es maravilloso ver su capacidad de crear con la madera, el hierro, la piedra. Yo creo que cuando lo invité a que compartiera su experiencia, él no era consciente del gran impacto que había provocado en mí su gran capacidad de crear y el gran valor que le pude otorgar. Así que si me dejas, Robert, me adelanto un poquito, pero creo que es importante, antes de empezar a preguntarte, deciros que lo que más me impactó fue tu gran obra maestra, por todo lo que conlleva. Es emocionante ver la capacidad que podemos tener, cada uno de nosotros, de construir el hogar. Todos, con nuestras manos. Y lo digo porque Robert ha construido su casa, la que él considera su verdadero hogar. Es una casa preciosa, pero lo que más me ha llamado la atención de ese lugar es que en ella ha generado un espacio donde seguir creando, un taller espectacular donde poder transformar. Así que hoy os ofrecemos una entrevista inspirada en la alquimia, en la capacidad que todos tenemos de crear, de transformar. Así que hoy seremos testigos de nuestro poder creador. Hoy con Robert, desde lo más cotidiano, veremos ensalzarse al mago. Así que vamos allá. Bueno, Robert, me gustaría saber si recuerdas la primera pieza que tú creas. La primera pieza que yo creo, pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Tengo claro que esta predisposición mía a crear cosas con lo que está a mi alcance viene de muy lejos, tal vez de cuando yo era pequeño, ¿no? Recuerdo que me gustaba mucho ayudar a mis padres. Y bueno, en particular mis padres se hicieron una casa, una casita, y la verdad es que yo le ayudé mucho a mi padre y a mi madre, a los dos, ¿no? Y recuerdo, tal vez sea esta la primera creación, entre comillas, ¿no? Recuerdo que en la parte de arriba de la casa había un espacio que no estaba aprovechado, era una especie de guardilla, ¿no? Que habían dejado, pues cuando hicieron la obra nueva, pues estaba vacía, ¿no? Era una guardilla y al lado una terraza, y no tenía acceso, de hecho, ¿no? Entonces yo le propuse a mi padre, y yo era jovencito entonces, no quiere decir que no lo sea ahora, pero era jovencito. Y le propuse a mi padre arreglar yo aquel espacio para disponer de él, para poder estudiar. Y lo hice, ¿no? Yo debía tener sobre unos 16 años, una cosa así, más o menos por lo que recuerdo, ¿no? Y lo que hice es arreglar el espacio como tal, forré un poco el techo con madera, hice mesas de madera, yo creo que fue la primera creación, entre comillas. Puse unas estanterías para poner apuntes, etcétera. Y sobre todo, lo que sí recuerdo es que le propuse a mi padre, para poder acceder, a hacer una escalera de caracol con hierro forjado. Y mi padre me dijo, pero ¿cómo vas a hacer tú la escalera de caracol?
hice, bueno, y más o menos la ideé en una especie de plano. Fuimos a un herrero, le pedimos hacer los hierros a medida, y mi padre sabía un poquito de soldar, y entre los dos la construimos y la pusimos en la casa, y todavía está. Y la verdad es que yo creo que puede que sea la primera, insisto, creación entre comillas, porque yo no me considero un creador, pero sí, tal vez sea esto. Wow. La verdad es que es bonito ver cómo lo cotidiano, ¿no? Los escenarios y, bueno, en tu caso, tu núcleo familiar, ¿no? Te ayuda a descubrirte como, bueno, tú no lo ves así, ¿no? Pero yo lo veo clarísimo, ¿no? Como con esa capacidad de transformar, de crear y de idear espacios y llevarlos a cabo. Qué guay, además en algo como muy funcional, ¿no? Para tu cotidiano y para el cotidiano de tu familia. Qué bueno, bonito. al final eso tenía un sentido, el arreglar aquel espacio. Al final fue el espacio donde yo hice el proyecto de final de carrera. O sea, me sirvió después para poder tener el lugar donde, bueno, en tiempos así por la noche, cuando podía, porque trabajaba además, dedicarme en aquel espacio tan, bueno, que había preparado yo, ¿no? El poder llevarlo a cabo también. Sí, ahora mientras hablabas, ¿no? Me venía como sin quererlo, ¿no? Acabamos generando espacios que luego para nosotros se convierten en espacios fundamentales para seguir avanzando, creciendo, ¿no? Y tú creaste ahí un cobijo para ti, que seguro que luego pues fue fundamental para esos momentos, ¿no? que te acogieron en el estudio, pero seguramente para muchos otros. Qué bonito, ¿no? Como al final nosotros también, ¿no? Vamos generando espacios y lugares cuando nos damos el permiso y desarrollamos, no sé, es como aprovechar esa posibilidad, ¿no? O esa oportunidad que te da la vida, a ti te la dieron tus padres y de ahí te conviertes en un creador y tienes un punto de motivación para generar espacios y generar función para ti. ¿Qué te lleva a crear con la madera, la piedra, con la materia prima? Porque podrías hacerlo de muchas maneras, ¿no? Supongo que cuando tienes esa habilidad con las manos de construir, pero creo que a ti te gusta especialmente hacerlo con esas materias primas, ¿no? Y de una manera especial. Pues lo que me lleva es básicamente la necesidad de salir de la rutina. Y al final de estar conmigo mismo, ¿no? Bueno, cada uno tiene su hobby. Hay otras personas que les gusta la lectura, o jugar a pádel, o irse de cañas con los amigos, o que a mí también me gusta, o hacer yoga, o pintar, etc. Yo creo que esto para mí es una forma de evadirme, para encontrarme, para dedicar un cierto tiempo en base a lo que veo o a una idea que tengo, en plasmarlo, y de forma material en este caso, ¿no? Yo no me dedico a esto, pero siempre me ha gustado mucho trabajar con las manos en general, y bueno, es una forma que tengo de poder autorrealizarme, ¿no? En términos muy poco profesionales, pero bueno, me gusta muchísimo. Me encanta idear y después implementar esa idea, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, para que se entienda, pues puedo imaginar que en mi casa o en la casa de alguien puede quedar bien un mueble en el recibidor, ¿no? O un marco para un cuadro que tienen en casa, y que bueno, que está el cuadro pero no el marco, ¿no? O mira, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pues yo tengo varios sobrinos, y cuando empezaron a nacer ellos, bueno, se me ocurrió hacerles un regalo, ¿no? En cada nacimiento, y se me ocurrió quería hacerles un regalo especial, ¿no? Y se me ocurrió construirles un caballito de madera, un balancín en forma de madera, ¿no? Con esto quiero decir que al final esto me sirve como eso, para regalar, no solo a mí, sino a cualquier persona que se lo merezca bajo mi punto de vista, o a la que yo le tengo una estima,
regalarle una idea que he tenido para esta persona, ¿no? Y es un poco Sí, que ese objeto está lleno de esa ilusión y de ese cariño, ¿no? Y ahí depositas, ¿no? Lo que le entregas está lleno de toda esa emoción bonita que te ha impulsado a crearlo, ¿no? Es una idea que yo implemento, sí. Y también ocurre lo contrario a veces, encontrarme un elemento y a partir de ese elemento decir, es que yo tengo que hacer algo con esto, ¿no? Pues, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza una vez que, bueno, en la costa de Menorca, que supongo que mucha gente que nos escucha ahora conoce, ¿no? De Menorca o de cualquier isla de las Islas Baleares, ¿no? La costa norte de Menorca en particular recibe muchos la tramuntana, ¿no? Que llaman. Y esa tramuntana muchas veces hace viajar por el mar elementos, como por ejemplo pueden ser troncos de árbol, de olivos y son troncos preciosos. Y me venía ahora a la mente una vez, ¿no? Que me encontré dando un paseo por allí, por unas calas totalmente virgen, ¿no? Una cala virgen, pues encontrarte troncos de ese tipo y me encontré uno que no sé por qué, pues un tronco grande, de hecho. Sí. Lo encontré y digo, no, pero es que con esto yo tengo que hacer algo, ¿no? Y me lo llevé a cuestas. Y cuando aparecí en mi casa... Me lo creo. Con el tronco me dijeron, ¿pero dónde vas? Y yo, pues mira, he hecho 1,5 kilómetros con el tronco, pero algo tengo que hacer con él. O sea que a veces son ideas y a veces son elementos que se presentan delante y que dices, bueno, yo tengo que darles una nueva vida, ¿no? Qué bonito. Mira, Robert, me recuerda mucho a todo aquello que nos entrega la vida, ¿no? Ahora cuando hablabas de cuando se te presenta, ¿no? Un elemento. Y ahora pensaba en todas las personas que nos presenta la vida, los escenarios. Y luego depende de nosotros recibirlo o no, recrearlo o no y transformarlo o no, ¿no? Y me encanta la invitación que nos haces a generar algo con eso que nos encontramos, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que la vida te presenta, ¿no? Y bueno, me resulta súper inspirador y una metáfora súper bonita, ¿no? Porque tú con estas materias nos entregas como un camino de transformar y transformar belleza. No sé, yo creo que absolutamente todo lo que nos entrega la vida, en el fondo es para que seamos capaces de ir más allá, de ver la belleza que lo envuelve todo, de la que formamos parte. Pero eso requiere de un proceso y sobre todo de un sí, ¿no? De ese querer, ¿no? Como tú, esa motivación a decir yo con esto tengo que hacer algo, ¿no? Y es muy bonito porque yo soy testigo de que realmente lo que generas se convierte en un testigo de esa belleza que nos aporta la materia, ¿no? Y lo que nos envuelve. A mí me maravilla, Robert, tu capacidad de crear, pero no solo con las manos. Es como un don, ¿no? Es como tú decías, ¿no? Que de repente ves algo, ¿no? Y ya lo has visto, ¿no? Porque ves lo que emerge de esa pieza, incluso mucho antes de que se manifieste o de que tú lo muestres ya como creación finalizada. Para mí eso es tener un don innato, una sabiduría innata y bueno, y estoy convencida, tengo la certeza que a ti te acompaña. Yo ahora recordaba el día que te pedí un soporte para los accesorios del baño, no te especifiqué nada, solo quería aprovechar 2 piececitas que tenía y fue brutal a los pocos días cuando apareciste con esas piezas cuadradas que encajaban perfectamente, que cumplían la función. Yo no te había visto medir ni analizar las piezas y me alucinó la perfección de las medidas. Y ahí fui muy consciente de tu capacidad de conectar la materia con lo que parece que ya llevan dentro, esperando que alguien lo posibilite, lo haga, ¿no? Y es como esos espacios que describías, ¿no? Cuando tú le dices a tu padre, ¿no? Pues yo quiero hacer algo aquí, tú ya lo habías visto, ¿no? O cuando esa escalera de caracol, ¿no? Que luego seguro que los vecinos fue la envidia de todo el mundo de decir, wow, ¿y cómo lo has hecho, no? Y es bonito, ¿no? Ver cómo cuando te das el permiso, ese impulso que hay en ti, se transforma y se posibilita en belleza, en algo útil, en algo funcional y en algo que, como tú dices, se entrega y que entrega algo de ti que parte de ese lugar especial. Wow, me encanta que todo lo que nos compartes y cómo, no sé, cuando ibas haciendo ese itinerario, ¿no? Por la costa menorquina, yo creo que todos nos has trasladado ahí y estoy convencida que ahora cuando vayamos por esos parajes o por otros similares o por esa entrega de la naturaleza o esos escenarios tan bonitos, ante según qué piezas, qué piedras, qué troncos, yo creo que no nos quedaremos igual.
Me gustaría saber cómo lo haces, en qué te inspiras. Ya nos has ido dando como muchas pistas, ¿no? Pero cuando creas, no sé, me gustaría que nos detallaras un poquito más. Pues me inspiro muchas veces en la necesidad de hacer algo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, con lo que os explicaba antes del tronco de Menorca, pues aquel tronco me dijo, oye, a mí yo vengo de muy lejos, vengo de Israel, por ejemplo, era un tronco de olivo, y estoy aquí para que me des una segunda vida, ¿no? Y eso puede parecer un poco etéreo, esto que explico, pero bueno, me inspiro en el momento, ¿no? En aquel momento pues dije, pues mira, este tronco podría ser una lámpara preciosa para una sala así donde tú estés cómodo, ¿no? Estés confortable para leer o para lo que quieras. Pero me inspiro sobre todo en el momento, o en una idea o en la persona a la que yo le quiero regalar algo. Esa es un poco la inspiración. Y también me inspiro mucho yo soy muy observador, me gusta mucho las iglesias, pero no por el hecho de ser una iglesia, sino por el hecho de pensar cómo se construyó eso, ¿no? Las técnicas, un poco al final, las técnicas que se han empleado para poder unir piedras de una forma determinada para que aguanten muchísimos años, siglos, ¿no? O por ejemplo, los tejados de madera típicamente construcciones antiguas, ¿no? Una estructura de 3 vigas que puestas de una forma concreta pues tienen mucho más resistencia que si no la tuvieran, ¿no? O sea, básicamente la inspiración es o por el momento, o por la persona, o por el objeto como tal, y sobre todo en términos de observación, ¿no? De ideas que has tenido la fortuna de poder recoger, ¿no? Y que al final, bueno, pues se te quedan aquí. Es bonito, relacionar esto que haces con las experiencias y como decía antes, ¿no? Ir más allá y saber que siempre se convierte en regalo, ¿no? Y que al final es un regalo que va a ocupar un lugar, una función que alguien va a recibir y que tú puedes ir desvelándolo, ¿no? Pero para mí lo fundamental son esos espacios, Robert, ese espacio que creaste. Creo que el hogar de cualquier persona que hoy nos escucha y de cualquier persona humana debería tener un espacio de encuentro con nosotros. Como tú decías, ¿no? Es tu momento, es un momento en el que creas algo con un objetivo, pero sobre todo hay un impulso en ti, ¿no? de regalarte un momento y de poder conectar desde otro lugar, ¿no? Contigo. ¿Qué supone para ti ese espacio, ese taller donde creas estas obras? Bueno, el taller forma parte de un proyecto. El proyecto consistía en básicamente de una casa en un pueblecito del centro de Cataluña, del Moianès. Una casa muy antigua, casi derruida. Pues al final el proyecto fue rehabilitar esa casa, dejarla pues una casa bonita. Bajo mi punto de vista es bonita porque la he hecho como a mí me hubiera gustado, ¿no? Y dentro de la casa, de este proyecto, pues hay un pequeño taller, ¿no? El pequeño taller básicamente es un lugar donde está todo ordenado y bueno, es un espacio en el que yo me siento bien, digámoslo así. Cada uno, yo creo que cualquier persona en el mundo tiene un lugar donde se encuentra bien, ¿no? Puede ser el mar, puede ser la montaña, puede ser una habitación, puede ser... En mi caso, me encanta estar delante del mar, me encanta estar perdido en la montaña, pero me encanta también en términos de hacer cosas manuales, ¿no? Estar en este espacio, en este taller, ¿no? Donde tengo mis herramientas, que no son nada del otro mundo, pero bueno, son las que he ido recopilando a medida que me hacían falta, ¿no? Y ahora tengo bastantes y necesito tenerlas ordenadas porque si no es un poco caos, ¿no? Y es un lugar de orden, no es muy grande, pero es un lugar recogido y es genial para poder estar a gusto, ¿no? Es mi refugio, por decirlo de alguna manera. Y ahora recordaba la experiencia que tuve en el COVID, que para mí fue muy impactante porque pasé mucho miedo y recordaba, ¿no? Cuando yo me prometí, ahora que lo decías, que aprendería a generar espacios para disfrutar. Y ahora pensaba, ¿no? que seguramente es un espacio donde tú
disfrutas, ¿no? Donde te priorizas, donde descansas, ¿no? Porque ese motivo de creación es motivo de priorizarte, de encontrarte en un espacio distinto. Pues yo aproveché esa pausa cuando tuve el COVID y me prometí que generaría un espacio donde priorizarme yo también. Y me acuerdo que empecé a pintar. Pero lo más genial, y por eso lo destaco y lo comparto porque me lo has recordado, fue que descubrí que al final no era la pintura, ¿no? Sino lo que me enseñó aquel espacio era de dónde emergían las pinturas. Porque regalándome esos momentos, conecté con un lugar dentro de mí que era como muy nuevo. Era como abrir un canal de conexión directa con un lugar que me hablaba. Porque la pintura no se generaba porque sí. Es porque yo había propiciado un espacio donde yo me vinculaba conmigo misma de otra manera. El pararme, el sentirme, el regalarme ese momento me regeneraba y me permitía expresarme y expresar desde otro lugar. Yo alucinaba cuando veía las pinturas, la gente me decía, ¿pero cómo lo has hecho? Digo, no lo sé, yo solo sé que he puesto un poquito de música, que me he relajado, que estoy disfrutando y que las manos danzan, ¿no? Y entonces descubrí que hay otro lenguaje, ¿no? Cuando te paras. En ese caso era la pintura. Y podía haber sido de muchas otras maneras, ¿no? Como cuando tú explicas, ¿no? Las obras que tú creas con la madera o cuando forjas, ¿no? Con el hierro o cuando picas piedra, ¿no? Y eso me ayudó mucho a relacionarme de una forma muy distinta. Primero conmigo misma y luego con la vida, con ese momento de vida. Y soy consciente y estoy muy agradecida porque ese instante y ese decirme que sí a esos momentos me mostró una manera muy distinta de estar en la vida. Me mostraba una manera de vivir el camino desde mí y eso sé que marcó un antes y un después para vivir todo lo demás. Ya no solo eran los espacios que yo me regalaba, sino como tú dices, ¿no? Luego vas, lo que observas, lo que escuchas, lo que miras, ya te habla desde otro lugar y tú le respondes desde otro lugar. E incluso cuando te pones a crear, ya creas desde otro lugar. Y eso es como un círculo de posibilidad que cuando lo alimentas en esos espacios solo puede hacer que multiplicarse lo mejor. Y no sé, yo hacía aquí como una reflexión porque está como muy de moda, ¿no? Hablar de la iluminación y pensamos que la iluminación solo viene desde un lugar como muy elevado, ¿no? Y que solo lo pueden llegar las personas como muy sabias o muy, no sé, con procesos de vida ahí como muy, muy potentes. Y yo descubría, ¿no? Que al final la iluminación para mí es vivir lo cotidiano desde el corazón y yo creo que esos son momentos de oro para vivir desde uno mismo y al final vivir desde el corazón y vivir desde ti es generar espacios donde poder entregar lo mejor, ¿no? Donde regalarte lo mejor. Y también cuando explicabas, ¿no, Robert? Que es como descubrir que tienes regalos que entregar, pero que solo generando espacios bonitos y de verdad pueden emerger, ¿no? Y creo que la iluminación es hacer fácil, es hacer bonito el momento, es hacerlo plácido, ligero, vivirlo con paz, vivirlo con gozo. Y creo que esos instantes son así, ¿no? Te llevan a vivirte desde la paz. Te conectan con una parte de ti armónica que te permite estar, ser en presencia, en presente, donde todo está aquí, porque ahí sí, ahí te entregas con todo lo que eres, con todo lo que tienes y te diluyes con lo que haces, no estás pendiente de lo que pasó ni de lo que pasará y ahí sí. Y para mí eso es vivir en un estado de iluminación. Y por eso creo que hoy es fantástico que nos traigas y nos contagies, ¿no? De la importancia de promover esos espacios que al final son como de reconocimiento, ¿no? Porque te reconoces distinto y ahí sí que eres tú. Y qué importante es estar atentos a esos momentos, porque creo que ahí es donde te vas descubriendo y te dan muchas pistas de quién eres. Y eso luego lo puedes llevar a los demás y ya les regalas un tú distinto, como yo hice, ¿no? Y algo se transforma y es súper, me encanta. ¿Cómo descubres al Robert alquímico? Vamos allá con más preguntitas. No sé, ¿qué sientes cuando creas? ¿Cómo crees que eso determina e influye en tu vida?
Nos has ido desgranando muchas pisticas, pero para mí cómo te descubres como un artista, ¿no? Porque para mí eres un artista. No sé si tú te reconoces así. Bueno, yo soy un viajero. Soy un viajero más que un artista. Yo creo que para mí, esto es como un camino, digámoslo así, ¿no? Porque se me entienda, salvando las distancias, es como cuando tú planteas un viaje, ¿no? y te planteas un destino, un lugar al que ir, ¿no? Yo creo que más importante que el lugar es el cómo llegar a ese lugar, el viaje. El viaje te aporta muchísimo más que no el lugar como tal, ¿no? Tú puedes plantear que quieres ir a Cabo Norte, ¿no? Pues la idea es, tú podrías directamente contratar una agencia que te lleven hasta allí, ¿no? O podrías plantear hacer un viaje en bicicleta. Claro, necesitas más días, ¿no? Y plantear tú el buscar una ruta que no solo te lleve a Cabo Norte, sino que te permita vivir experiencias, ¿no? Experiencias tal vez incluso acompañado con amigos, con personas que quieres, ¿no? Realmente el objeto como tal, el destino como tal del viaje no es lo importante es cómo llegas hasta él, ¿no? Pues es un poco el paralelismo, ¿no? que yo planteo como para poder entenderlo. En lugar de ir a un centro comercial a comprar un elemento, un objeto que tú crees que te gustaría tener, ¿no? Pues igual es mejor imaginarlo, imaginar qué objeto te gustaría, ¿no? Decidirlo. Y en base a la inspiración o a lo que se te ocurra, ¿no? Pues diseñarlo, planificarlo, recopilar el material necesario para construirlo tú o con ayuda, ¿no? Hacerlo y luego disfrutarlo, ¿no? Y cuando digo recopilar el material me refiero a que, no sé, para hacer un mueble no hace falta comprar madera noble, puede ser madera a partir de un palet que encuentres en la calle o de un tronco en Menorca. Por tanto, es un camino. Para mí, el crear un elemento para mí o para regalarlo es un proceso, y lo bonito es el proceso, no es el objeto en sí como tal. Yo creo que impacta evidentemente mi vida porque es un planteamiento que tengo para mí mismo también, ¿no? en términos de vida. No importa a dónde quiero llegar, sino el cómo llego hasta allí, ¿no? Qué importante es vivir el camino, ¿no? Yo creo que hay muchos sabios o muchos maestros, ¿no? que nos han insistido en eso, y me encanta el paralelismo que haces y con la certeza que nos lo transmites, ¿no? Que al final no es el objeto en sí, sino todo lo que te permite desgranar, ¿no? Hasta que llegas a crearlo, y todo lo que te aporta, ¿no? y todo lo que descubres en ese proceso y todo lo que se va abriendo. Recuerdo con mucho cariño, Robert, cuando me trajiste el soporte para el incienso. Fue impactante, y ahora me lo recordabas justo cuando hablabas del camino. Cuando abrí el regalo, sabía que era un soporte, pero pensé que lo harías con un trocito de madera, no sé, y era un trozo de roble. Habías ido a buscarlo a la montaña, y es justo lo que estás explicando, ¿no? De ese proceso, de ese camino. Habías ido a escogerlo, ¿no? A buscarlo, habías disfrutado de ese camino y lo habías transformado en una joya para el incienso. Es un soporte precioso que luego trabajaste para su función. La pieza me impactó mucho, pero lo que más eco hizo fue cómo la escogiste, ¿no? La base. Y ahí es donde yo justo me daba cuenta de lo que explicabas ahora, que ya no es solo lo que creas, sino esa relación que estableces con ese proceso, con ese camino y en ese momento con ese lugar, ¿no? Con la naturaleza, cuando escoges tus piezas. Nos he dicho que Robert es un gran deportista, ama la bici y sus salidas a la montaña es uno de sus tesoros y de sus vitaminas. Y lo comparto porque creo que en sus piezas y en sus obras, la mirada también que nos entregas, Robert, con ellas, están llenas de esas salidas. Y ahora cuando hablabas del camino, ¿no? Para mí también esas piezas están llenas de todo ese proceso que tú vives cuando también sales con la bici, cuando sales a correr. Todavía recuerdo tus palabras, ¿no? Al volver de una de las salidas, que decías algo así como: me hubiera encantado que hubieras visto la postal de aquella montaña. Y cuando yo recogí aquella pieza para el incienso,
sentí que de alguna manera con tus obras maestras nos entregabas esos lugares, ¿no? Esos caminos que recorres, todas esas postales, ¿no? que tú captas y de la manera como lo haces, ¿no? Y de alguna manera te inundan de una riqueza que luego traduces en tus piezas y no sé. Cuéntanos un poquito cómo vives esto, porque yo creo que esas piezas están llenas también de esos lugares, ¿no? Y de esa capacidad y de esa mirada que tú tienes hacia todo eso que recorres y de la manera como lo haces. Bueno, pues lo vivo con ilusión. Al final forma parte de mi vida y la vida es el camino, es lo que decíamos antes, ¿no? Y con ilusión especialmente cuando lo comparto, pues no sé, cuando hablamos, por ejemplo, de las rutas en bici más o menos largas, por cualquier entorno, sea la montaña, sea un desierto, sea... Pues básicamente se trata de tener ilusión y de compartir el momento con alguien, ¿no? Y en términos de experiencias deportivas, ¿no? En este caso, ¿no? Y en términos de esta faceta de alquimia, ¿no? o de crear elementos así más o menos a partir de lo que encuentras o de lo que experimentas, ¿no? Pues lo veo también como un regalo para mí mismo y para la persona a la que le entrego ese elemento, básicamente, ¿no? Y es que es un regalo, para mí es un regalo. Mira, explicaré una anécdota, también yo creo que es significativo, ¿no? En el colegio de mi hijo pequeño, que tiene ahora 9 añitos, bueno, se han constituido una serie de comisiones y una de ellas es la comisión de bricolaje, ¿no? Entre unos cuantos padres pues la lideramos, ¿no? Y la idea de esta comisión es un poco incitar a los niños, invitar a los niños a participar en hacer cosas de bricolaje, pero niños a partir de 3 años, ¿no? Y se trata un poco de eso, de vivirlo como una actividad que te aporta cosas, ¿vale? En particular en esta comisión pues lo que hacemos es plantear un pequeño proyecto donde los niños con sus manos pues puedan desde cortar con una caladora a barnizar un marco o a hacer cosas para la escuela siempre, ¿no? O para ellos mismos, un barco de madera o algo así. Y creo que es bonito, lo vivo con ilusión porque aporta. Y ahora cuando comentabas lo de los niños y este taller, esta comisión, me iba al final de la entrevista porque tenía ahí una preguntita como muy señalada en fosforito, porque para mí es lo que hoy nos estás transmitiendo. Yo creo que se convierte en inspiración y en impulso para generar, como estáis haciendo en el cole de tu hijo, espacios donde los niños tengan opción a crear, a generar, a experimentar, a descubrir también ese mago que ellos llevan y acompañarles, pero también a ofrecerles herramientas para que ellos lo vayan descubriendo y lo vayan generando. Y me ha venido una imagen súper, súper bonita, ¿no? Y es como, al final esa comisión se convierte en un ejemplo de esos talleres que serían maravillosos a nivel de sociedad y que ahí te he visto liderando uno de ellos para niños, pero también para jóvenes y también para adultos, con ganas de crear, ¿no? Y que a veces necesitan como una mano que les impulse y que les guíe, ¿no? Para acabar siendo ellos también su propia inspiración, ¿no? Y no sé, yo es verdad que yo, por ejemplo, pues con el tema de la marquetería y no he tenido muchas experiencias, pero cuando lo vas explicando, a mí me incitas un impulso a querer crear y cada uno tenemos una manera o un camino de hacerlo, pero es bonito, ¿no? Tener espacios de encuentro. Mis hijos cuando eran más pequeños también iban a un taller donde había muchos materiales de marquetería, de pintura, para trabajar la piedra, para trabajar el barro, y ellos podían crear sus obras y habían espacios donde ellos elegían los materiales, ideaban su obra y hacían todo un proceso, ¿no? Y había un adulto que les ayudaba a liderarlo y les acompañaba para que ellos fueran al final los protagonistas de esa superobra maestra. Y como tú decías, ¿no? Había un proceso tan bonito, los niños disfrutaban tanto. Y ahora pues me ha venido la imagen, ¿no? De qué importante generar espacios, ¿no? Y
para que las personas, porque al final todos llevamos un niño dentro con muchas ganas de jugarse, de experimentarse, de crear y luego de sentirla, no sé, yo creo que cuando tú luego ves esa producción y la miras, la satisfacción de lo que ha salido, ¿no? Y de lo que se ha generado, además dándote el permiso de esos momentos, ¿no? O cuando acompañas a esos niños y puedes ver la ilusión y que lo que luego ellos utilizan en el día a día ha salido de su creación, tiene que ser súper bonito, porque yo creo que ahí hay un punto de responsabilidad, ¿no? De yo genero algo y además luego lo cuido con esa mirada de que es que esto lo he creado yo, ¿no? Y creo que si nos implicáramos mucho más en ser constructores de lo cotidiano, la responsabilidad de luego cuidar los espacios, ¿no? De mantenerlos, sería mucho más cooperativa y mucho más consciente. Yo que soy maestra, ¿no? En el cole, yo siempre les digo, esta es vuestra casa, o sea, cada lugar que pisamos, cada lugar en el que vivimos, aprendemos, crecemos y hacemos camino, es parte de nuestro hogar y este es un ejemplo, Robert, de la importancia de generar espacios donde hagamos hogar, ¿no? También de lo que creamos. Y creo que esto genera distinto, genera comunidad, ¿no? Y genera una tierra diferente y creo que todos necesitamos de ese impulso comunitario para cuidarnos y cuidar de otra manera. Vuelvo un poquito para atrás porque me he quedado ahí con la intriga de que quiero preguntarte que en esas salidas y en ese inspirarte, ¿no? ¿Qué supone para ti ese contacto con la naturaleza? Cuando corres, cuando por la montaña o cuando sales con la bici y puedes ver esos paisajes o cuando tienes la necesidad simplemente de ir al mar y... Pues tú lo has dicho, es la necesidad, es una terapia. En mi caso es una terapia. Me ayuda mucho y de hecho lo necesito. O sea, no podría estar no podría estar cerrado en la ciudad siempre. Necesito respirar, ¿no? Y para eso pues puede servir con ir al mar, que tenemos aquí. Somos muy afortunados de vivir donde vivimos. Tenemos todo muy, muy cerquita. Tenemos un mar precioso al lado, tenemos montañas espectaculares muy cerca también y para mí supone eso una fortuna, ¿no? El poder acercarme a un entorno en el que a mí pues me proporciona te regenera aquello de alguna manera que necesito para vivir, exacto, ¿no? El caminar o el descubrir nuevos lugares, con la bicicleta especialmente, ¿no? Porque te permite con menos tiempo sí. Descubrir más cosas, ¿no? Estar solo en el bosque o preparar madera en medio del bosque, ¿no? Mientras limpias un trocito o no sé, o una cala en Menorca, no se puede explicar con palabras, o una puesta del sol en el Moianès. O simplemente en irse a la Barceloneta, a la playa de Sant Sebastià, que es un lugar que parece que está aquí lleno de turistas, ¿no? Y realmente es un lugar espectacular. O sea, lo tenemos muy a mano y yo lo necesito esos momentos. Y qué importante es sentir la necesidad, pero luego responder a ella, ¿no? Porque si no, muchas veces tenemos muy claro lo que necesitamos, pero no respondemos a lo que necesitamos. Y yo creo que identificarlo es fundamental, pero luego atrevernos, ¿no? A vivirlo es lo que luego hace que pueda llegar esa pieza, esa creación, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención cómo en esos lugares, ¿no? Cuando describías lo de la calita, ¿no? Cómo te llama una pieza, ¿no? Cómo la identificas, cómo la seleccionas, ¿no? Cómo la escoges. No sé, aquí me venía como la idea, ¿no? De que a veces pienso que las piezas de alguna manera te llaman, ¿no? Creo que la conexión en realidad que establece el mago, el creador, con la materia es fundamental para luego crearla. Y en ti es como muy evidente. Y esto me recuerda mucho a las inquietudes que a veces sentimos. No sé, tenemos, ¿no? Como ahora decías, ¿no? Yo siento ese impulso que me mueve a hacer esto, ¿no? O que me mueve hacia cierto camino, experiencia, hacia cierta persona.
y creo que es genial seguir esos impulsos. Sabes que con tu acción crearás una experiencia distinta, ¿no? Que se puede convertir en una experiencia de verdadero honor, ¿no? Como las que describes. Y lo digo porque no sé si te lo has planteado alguna vez, tú que me escuchas también al otro lado, pero con nuestros actos, cuando emergen de nosotros, de nuestra voz única, porque es genuina, solo es para ti, vamos dibujando, no sé, esto que voy a contar también puede parecer como muy etéreo, pero me parece súper bonito. Porque además yo cuando lo entendí así, entonces sentí que era muy importante seguir como mis inquietudes. Porque creo que con cada acto que tú sigues de fidelidad a ese impulso que tú has tenido, se va dibujando, como en esos caminos de ir de un lugar a otro, una geometría que de alguna manera va alumbrando tu vida, ¿no? Cuando tú eres capaz de seguir tu voz, tu inquietud, tu impulso, tu necesidad, generas una trayectoria hacia un lugar, hacia una persona, hacia una experiencia y va creando como un dibujo, una huella, un sendero, un aroma que de alguna manera alumbra tu vida y la de los que te rodean, porque yo soy consciente que cuando yo soy coherente y fiel a lo que siento, cuando yo llego a casa y me relaciono con mis hijos, mi ilusión, la fidelidad que les transmito, la autenticidad es muy distinta, porque ellos la ven, porque me ven una María Jesús diferente, ¿no? Con mi pareja igual, porque son experiencias que yo necesitaba para avanzar, para alegrarme, para reconocerme, ¿no? Y por eso esas llamadas, ¿no? a generar espacios que solo tú sabes cuáles son, es tan importante que nos ayudemos, nos acompañemos, nos respetemos, los acojamos, porque estoy convencida que te ayudan a volar un poco más ligero. Y yo digo elevada porque, bueno, yo me expreso así, ¿no? Pero cuando tú por la vida eres capaz de respetarte y de respetar esos momentos de gozo tan importantes, ahí hay una parte de ti que se eleva, que se destapa, que se muestra de una manera distinta, y ahí es donde te atreves a vivir la vida de otra manera y te atreves a un sí como mucho más de verdad. Y creo que ahí es donde puedes empezar a dejar un sello más bonito en lo que haces. Yo cuando alguien me dice, yo qué sé, acabo de pintar un cuadro y wow, es que estás diferente, ¿no? Porque tengo otra alegría, y es la alegría del encuentro, pero del encuentro contigo, del encuentro con tu espacio, con ese momento de recrearte. Y hoy, Robert, nos estás dando ahí un impulso muy bonito a recordarlo, a generarlo y a conquistarlo para luego compartirlo. Y es muy bonito. Yo creo que luego cuando alguien va a una exposición, ¿no? de obras de arte, ve todo no sé, la belleza que ha conseguido explosionar esa persona en sí misma, ¿no? Y se trasluce a través de un cuadro, a través de un marco para un espejo, ¿no? de una piedra, de una pared de piedra, ¿no? que ahora es capaz de cubrir todo un perfil, no sé. Y es bonito ver la belleza que nos va traduciendo, la belleza que al final todos llevamos. Y cuando generamos espacios, ahí nos dejamos que nos inunde. Y creo que ya nos lo has explicado, Robert, pero ahora cuando hablaba de la belleza, no sé, yo he dicho que para ti la obra más preciada era ese hogar tan bonito que has creado, ¿no? Pero no sé, ¿es realmente para ti la obra más preciada que has creado o tienes otra? Bueno, esta es una obra donde he invertido muchas horas, ¿no? Y sí, es muy valiosa para mí. Pero ahí, bueno, es difícil de explicar, o sea, de explicarlo, de recordar, ¿no? Cuál sería la más bonita. Pero hay especiales. Por ejemplo, lo que os comentaba antes de la comisión de bricolaje, pues hubo un proyecto muy bonito que hicimos ya hace algunos años con los niños. Fue de los primeros, de hecho, ¿eh? Y realmente yo creo que es un objeto muy bonito porque lo veo muy habitualmente, además. Se trataba de lo siguiente. Mi hijo hacía P3, cuando acabaron el curso tuvieron una maestra espectacular, Teresa,
y una artista realmente es una persona excepcional, ¿no? Y con ella hicieron un mural, igual debe tener unos entre 4 y 5 metros de largo por 2 metros de alto, ¿no? Un mural muy grande, un mural que pintaron los niños, ¿no? Y bueno, cuando se acabó el curso, ese mural es que era era precioso, ¿no? Y Teresa un día hablando conmigo y con otros padres, nos dijo que tenía la intención de cortarlo en trocitos para que los niños se lo pudieran llevar. Y claro, yo la miré y digo, Teresa, ¿cómo vas a cortar esto? ¿No? Pero sí, o sea, la magia de este mural, que de verdad es muy bonito, ¿no? Es muy bonito porque es todavía, no se cortó, como podéis imaginar, es que esté entero, ¿no? Y entonces, bueno, esa tarde le estuve dando vueltas y al día siguiente lo hablé con otros padres amigos del cole, ¿no? Y le propusimos, desde la comisión de bricolaje, con los niños, ese mural salvarlo en términos de hacer un cuadro para la escuela, ¿no? Y de hecho, pues estuvimos trabajando en el curso siguiente, ya en P4, con un grupito de igual eran 10-12 niños, dependiendo del día, porque dedicamos varias tardes, ¿no? Pues básicamente cogimos el mural, lo pusimos en una madera plana, en una fuyola, ¿no? Una fuyola muy grande, y los niños hicieron un marco con madera que compramos, ¿no? Un marco así muy ancho, le dimos un color así muy rústico, como si fuera un color de nogal, ¿no? Y estuvimos sino disfrutando con los niños, haciendo ese elemento, ese objeto para la escuela, muchos ratitos, ¿no? Y cuando digo con los niños, me refiero a que los niños cortaron la madera, aplicaron verniz o tinte de betún de Judea a la madera para que quedara así muy, muy oscurita. Pusieron el mural dentro del marco, o sea, lo hicieron prácticamente todos ellos, y de hecho hay fotografías y bueno, hay como una especie de... Tenemos muchos recuerdos, ¿no? Pero lo importante es que ese elemento tan bonito al final pervive, ¿no? Y de hecho está ahora en la entrada de la escuela, en el vestíbulo de la escuela. Está allí colgado en una pared que estaba, bueno, es una escuela pública y bueno, las escuelas públicas pues son preciosas, pero tienen, bueno, a veces faltan recursos, ¿no? Y esa pared que estaba tan desnuda ahora está súper vestida desde entonces, ¿no? Y es precioso, porque cada vez que vas allí pues te acuerdas, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos más bonitos. Que has colaborado en construir, sí. Y que has sido motor para que así sea. Qué satisfacción cuando los niños pueden ver que se les da el honor, ¿no? con lo que ellos crean y se muestra, se expone y además cumple una función. Creo que es fundamental. Yo no sé, Robert, si alguna vez has compartido profesionalmente alguna de tus creaciones, porque deciros que Robert es ingeniero y profesionalmente su día a día no está marcado por estas creaciones, o solo creas para ti y los tuyos. Porque me parece maravilloso lo que haces y seguro que muchos estaríamos deseando hacerte encargos. No lo he hecho hasta la fecha de forma profesional, aunque a veces el día a día te lleva a pensar en alternativas, ¿no? Porque el día a día a veces no es fácil para la mayoría de las personas, ¿no? Pero creo que a pesar de que lo he pensado varias veces, ¿no? Mi vida sería mucho más plena en algunos momentos, ¿no? Creo que perdería también la magia. Yo creo que esto es un complemento. Para mí es un complemento. Es una forma de realizarme o de estar conmigo. Si lo hiciera de una forma profesional, bueno, pues seguramente también me encantaría, pero bueno, perdería un poquito la magia, ¿no? Dice que cuando haces una cosa muchas veces, pues al final no es que te canses, pero ya no la valoras tanto, ¿no? Y creo que es especial y yo de momento quiero mantenerlo así. Muy bien. Y vamos a ir acabando ya, porque podríamos estar, bueno, yo te podría hacer muchísimas preguntas, pero el espacio es limitado. Y quiero acabar con una pregunta de honor, Robert. ¿Qué le dirías a los niños y a los jóvenes para que se atrevan a experimentar y descubrir a su mago de la manera que ellos sientan? Bueno, pues yo los invitaría a cualquier persona, y cuando hablo de niños, pero hablaban de jóvenes y también de personas más adultas. Les diría que si no lo han probado, que lo prueben, que si tienen la posibilidad de tener una idea y de implementarla,
por ejemplo, creando algo para su casa o para que lo intenten, que todo es ponerse, que no es una cuestión de dificultad, que cualquiera puede coger un trozo de madera y comprarse una herramienta, una lija y darle forma o yo creo que el hecho no es el objeto en sí, el que puedes llegar a crear, sino es la actitud, ¿no? El tener la convicción de que tú eres capaz de que puedes llegar a tener una idea para resolver un problema o para regalarle algo a alguien y tienes la capacidad de por ti mismo poner encima de la mesa las herramientas y los elementos a partir de una madera que esté al lado de un container, o de un tronco que haya traído el mar. O de una necesidad de que con tu hijo estás en el bosque un día y ves un pajarito y dices, vamos a construirle una casita de madera, la pondremos aquí para cuando vuelva, pues que pueda tener un cobijo. Pues les diría que cualquier excusa es buena como para hacer algo así, ¿no? Para generar algo, porque eso te da mucha satisfacción y entonces les invitaría a hacerlo. Yo creo que hoy a mí me has dejado con un impulso bonito a hacerlo, a atreverme a experimentar y a descubrir a esa maga que hay en mí y a jugar esos momentos, a jugar con esos elementos, con esas materias. Espero que a ti también que nos escuchas y agradecerte mucho tu tiempo, tu espacio y sobre todo esa magia que hoy nos has traído, ese mago que hoy nos está escuchando desde cada uno de nosotros y está diciendo sí, yo también puedo, yo también quiero. Bueno, yo te animo a que te regales esos momentos donde descubrir a ese mago y que puedas ser ese impulso a transformar todo lo que la vida te entrega, te presenta y te posibilita. Así que con ilusión te deseo un muy feliz descanso y te espero en el siguiente programa de Historias de Cora el próximo lunes a las 11 de la noche con la ilusión de nuevas entrevistas, de nuevas ilusiones, de nuevos sueños y de nuevos anhelos que se manifiestan para que los escuchemos. Un abrazo. Traveling down the road, quit my job and left my home. I'm being pulled by something greater than me, and I intend to walk until my vision's clear and mind is still, following that subtle voice within. And though I may not see the path ahead, I am confident I'm taking one step at a time. I put my heart out on the line, and it will be one hell of a roller coaster ride, but I am ready.